vamos a hablar de un procesador nuevo que va a salir, pero que muy poca gente va a necesitar. Pero como aquí somos unos morbosos y la gente le gusta derrochar el dinero, habrá más de uno que se lo compre. Pero realmente no lo va a necesitar prácticamente nadie, a no ser que te dediques a editar las películas de Pixar, de Disney o de Warner Bros. Porque realmente un procesador tan potente no creo que lo necesites para el gaming. Pero como tú eres un avaricioso y lo quieres y te encanta y te gusta, pues vamos a hablar sobre ese procesador. Vamos a hablar del topísimo de gama de Intel, el i9 12900K que está a las puertas de la vida, está a punto de salir y ya se han filtrado muchas cosas y muchas noticias sobre este procesador, así que vamos a hablar sobre él. Lo primero, ¿qué puntuaciones ha dado? ¿Por qué estamos diciendo que es el tope de gama y por qué es tan bueno? Pues ha dado una puntuación de 2100 puntos en pruebas mononúcleo. Es la primera vez en la historia que una CPU en mononúcleo da más de 2000 puntos. Primera vez en la historia, nunca había pasado esto. El procesador es muy bueno para superar estos récords. Y ha dado 18.969 puntos en multinúcleo. Para que os hagáis una idea, el i9 12900 estándar, el normal de todo, dio una puntuación de 1998 puntos en mononúcleo y 17.151 puntos en multinúcleo. Hay muy poca diferencia del normal al KS, pero esos puntitos a más puede que nos den unos resultados muy grandes. Por lo tanto, con estos datos podemos determinar que el i9 12900KS es un 5% mejor que el 12900 en mononúcleo y un 10% en multinúcleo. Y ahora diréis, a saber con qué probaron esto, a ver qué componentes usaron. Bueno, pues tranquilo, porque también sabemos qué componentes usaron. Como placa base usaron una Asus ROG Strix, una Z690F. Utilizaron 32 GB de memoria RAM DDR5 a 4800 MHz. Y en todo esto, ¿qué hicieron? Pues ponerlo a tope. Pusieron las frecuencias de reloj al máximo que dice el fabricante que tiene el turbo y pusieron que consumiera el procesador el tope, lo que pudiera para sacar estos resultados. Y esto, claro, ¿qué nos ha dado? Pues que Intel sigue por encima de Ryzen, porque este i9 12900KS está por encima de cualquier procesador Ryzen, de cualquiera, está muy por encima. Y ahora, vale, hemos visto las pruebas de rendimiento, pero ¿qué tiene este procesador? Pues está formado por 8 núcleos Golden Cave. Aparte tiene otros 8 núcleos Gracemont. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muy bien, conseguimos 16 hilos, que son 8 núcleos más 8 núcleos, pero conseguimos 24 hilos, porque tenemos 16 hilos de los 8 núcleos Golden Cave, que son los de alto rendimiento, y tenemos 8 hilos de los núcleos Gracemont, ¿vale? Ya sabemos esto de núcleos de alto rendimiento, núcleos de baja eficiencia energética, y que dan unas cosas así raras, ¿vale? Hay unos núcleos que no tienen multihilo y hay otros núcleos que sí que tienen multihilo. Por eso ya no seguimos las estadísticas de antes de 8 núcleos, 16 hilos, 24 núcleos, 48 hilos. Ahora todo está cambiando. Los núcleos de alto rendimiento, los Golden Cave o los Golden Cove, como tú le quieras llamar, tienen unas frecuencias de 5,5 GHz cuando tienen 1 o 2 núcleos activos. Y cuando tienen todos los núcleos activos, pues la frecuencia es de 5,2 GHz. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás viendo YouTube, por ejemplo, viendo un vídeo mío, pues tu ordenador solamente va a tener activos 1 o 2 núcleos, no va a usar más, por lo tanto va a ir a 5,5 GHz. Pero si te pones a jugar, que ahí vas a usar todos los núcleos o parte de ellos, pues ahí ya vas a tener unas frecuencias de 5,2 GHz. Los núcleos de alta eficiencia energética, los núcleos los Gracemont, pues tienen, cuando tienes 1 o 2 núcleos activos, tienen una frecuencia de 3,96 GHz y una frecuencia de 3,7 GHz cuando están todos los núcleos activos o más de 2. Es un procesador de la leche que contiene 30 MB de caché L3, que son
una salvajada. Ya te digo que para jugar a este procesador, no, porque vas a tirar el dinero, no lo vas a tener activo todo el procesador. Vas a usar realmente 6 o 8 núcleos y el resto van a estar rascándose la barriguita. ¿Qué ha conllevado en cuestión de TDP este procesador que requiere más frecuencias, funciona a unas frecuencias más altas? Pues han necesitado aumentarle en 25 vatios el TDP. Por lo tanto, este procesador tiene un TDP base de 150 vatios. Se calienta. Ojo, se calienta. Aquí no vale, sinceramente, por mucho que a mí me duela decirlo, que soy un fanático de este disipador, aquí no le metas un Cooler Master Hyper 212 RGB. Ni le metas una refrigeración líquida todo en uno de la marca china. Gástate el dinerito. Aquí necesitas meterle un Noctua, necesitas meterle una refrigeración líquida potente, buena, y que te refrigere esto, porque este procesador se va a calentar mucho. No es lo mismo que tú utilices un refrigerador como el Cooler Master o como una refrigeración china de estas todo en uno, para un procesador de 65 vatios, de 100 vatios, que lo soportan, aguantan perfectamente, pueden refrigerártelo muy bien, de ahí esos resultados que dan. Pero cuando ya le estás metiendo 150 vatios de potencia a un procesador, ya no todo te vale, porque ya no todos los disipadores funcionan para estos consumos. Entonces no me vayas de camándula y no me vayas a meter un refrigerador de marca china o un refrigerador de 15 o 20 euros, porque sintiéndolo mucho, si tienes dinero para gastarte en este procesador, tienes dinero para comprarte una refrigeración líquida acorde para este procesador. Así que no me hagas enfadar y no me digas después, es que yo tengo un i9 y este disipador me es una porque me pasa de los 90 grados. Lógicamente, por supuesto que te va a pasar de los 90 grados. Y gracias que no se te derrita todo el ordenador, porque gástate el dinero. Aquí sí que no te puedo decir que no te lo gastes. Si te puedes comprar este procesador, te puedes comprar un disipador. Lo siento mucho. Llamadme lo que queráis, pero es así la vida. Y en cuanto al TDP turbo, cuando estás dándole una caña salvaje, pues le han subido 19 vatios. 19 vatios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su máximo potencial este procesador ha pasado de consumir 241 vatios a 260. Ojo, acabo de decir 260 vatios. Agüita, es mucho, ¿eh? El precio obviamente son filtraciones, no se sabe, ¿vale? Intel aún no ha dicho, oye, que va a costar esto. No, pero se rumorea que va a costar unos 750 euros. Una pasta muy, muy grande. Vale que para ser el topísimo de gama no es un precio tan grande como teníamos en su momento, 900 euros o 800 euros, un tope de gama de Intel. Lo que sí que te voy a decir, si tú quieres romper récords y aparecer ahí en el Cinebench de primero con tu nombre y que te pongan una plaquita y una medallita por haber roto todos los récords posibles, vale, cómpratelo, sin problema. Que tú tienes 180 millones de euros en el banco y no sabes dónde esconderlos, cómpratelo, no hay problema. Que tú te dedicas a hacer streaming en 5 plataformas a la vez, que te dedicas a editar películas de Pixar, de Warner Bros. O de lo que quieras, cómpratelo, sin problema. Ahora, si tú vas a jugar a Minecraft, a Fortnite o a cualquier juego del mercado actual en tu ordenador, tú solo, tranquilo y sin problemas, no gastes este dinero. Vete a un i5 o si te sobra un poquito de dinero, vete a un i7 o un Ryzen 7. O concho, si quieres un i9 por fardar y jugar sin problemas, cómprate un i9 en 12.900K, sin problema. Pero ostras, el KS, no gastes ese dinero. Así que, oye, si a ti este vídeo te ha servido de noticias para saber lo nuevo que va a salir y aparte estás acordándote de mis primos y mis primas por estar diciéndote que no te compres este procesador, pues recuerda que aquí te vas a poder suscribir, porque así tú te suscribes y me comentas lo que quieras y vas a estar al tanto de todas las noticias. Y no olvides que aquí vas a tener más vídeos de noticias, de ordenadores, de hardware, de todo lo que te interese.
Hasta pronto, chicos. ¡Chao!